y pues me casé siendo ya un joven alcohólico, desde la edad de los 19 años hasta los 30 años, una historia de licor, una historia de hacia mi esposa, tres intentos, infidelidades, mujeres. Como yo no era escuchada, entonces yo empezaba también con una respuesta agresiva y empezaron los conflictos, una extrema, sangre en todo momento, extremos. Empiezo yo entonces a sentirme atraída por esa persona y empezamos a tener una relación. Entonces caigo yo en adulterio. Me dijo, no me espere porque no voy a llegar y nunca más voy a volver con usted. Sentía repudio, sentía asco, sentía repulsión, sentía aversión, fastidio y obviamente no quería estar con él. Hola familia hermosa, ¿cómo están? Un abracito grande, qué alegría otra vez con una nueva historia de vida donde el Señor ha hecho maravillas. Así es. Para Hoy, los que no nos conocen, somos Ana y Alex y estás muy bienvenido a seguir todos estos testimonios en esta cuenta. la hora feliz, yo lo llamo la hora feliz y hoy muy feliz porque tenemos un testimonio de un matrimonio. Ustedes saben que nosotros trabajamos con parejas, luchamos por la familia y hoy tenemos un testimonio hermoso, así que si tú estás perdiendo esperanzas, estás cansadito, agotadito, crees que ya no va a pasar nada, definitivamente esto se acabó, te tienes que quedar hasta el final, para que veas cómo Dios, para que veas cómo Dios obra a través de un esposo, a través de una esposa. Exactamente. Y mucha gente dice, estoy cansado, voy a tirar la toalla, no quiero más, no lo soporto, no la soporto. No te preocupes. Yo sé que ese testimonio va a dar muchísimos frutos, entonces yo no voy a adelantar nada, pero sí te quiero decir algo. Compártelo. Ay, ¿Cómo no lo vas a compartir? No sabes a cuánta gente le puede llegar, le puede servir. Ay, le va a dar como esa esperanza, a decir, si puedo, voy a seguir adelante. Bueno, bendito sea el Señor. Ustedes ya van a conocer el testimonio. bueno, entonces suscríbete al apostolado, comparte el testimonio y déjale unos mensajes bien hermosos a Sonia y Fernando, que son nuestros invitados de hoy. Sonia y Fernando, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos ustedes y para las personas que nos están viendo. Buenas tardes a todos, muchas gracias primero por la invitación, bueno, gracias al Señor y gracias a ustedes por la invitación tan maravillosa y muchas gracias, estamos aquí por estos para hacer la voluntad del Señor en este diálogo testimonial. Bueno, esta es nuestra historia y bueno, vamos a contextualizarlos como para que tengan el hilo conductor de nuestra historia de matrimonio. Bueno, mi nombre es Fernando Quiroga, soy de la ciudad de Bogotá. Em, Nací en un hogar católico donde la religión era muy fuerte, pero hoy que he conocido a Jesús, digo que solamente estaba en la religión. Conocí a mi esposa Sonia a la edad de 19 años, fue un corto noviazgo, creí que estaba enamorado de ella, decidimos casarnos en esa fecha, a la edad de los 19 años, y creí que tenía todos los elementos necesarios para enfrentar un hogar, pero vaya que no. Comienza una historia trágica. eh, ya les acabo de comentar que yo nací en un hogar católico, pero me enseñaron también en el tema del licor. El licor lo veía mucho en mi casa, con mi papá, en los ambientes familiares que me rodeaban. Y pues me casé siendo ya un joven alcohólico. Me encantaba el alcohol. Creí que con el matrimonio pues eso iba a pasar, que el alcohol lo iba a dejar. Y al contrario, fue casarme y como que los deseos por tomar y los deseos por más mujeres como que creció. Entonces comienza desde la edad de los 19 años hasta los 30 años una historia de licor, una historia de maltrato hacia mi esposa, tres intentos de porque ella me hacía los reclamos, pero yo no caí en la cuenta. Creí que yo tenía la razón, infidelidades, mujeres, hasta que
llegó un momento donde todo explotó, todo explotó y ya mi esposa iba reaccionando y también esa misma acción mía la iba transformando, porque ella sí, al contrario, como lo va a mencionar ahorita, una mujer de casa con unos principios y unos valores fundamentales muy fuertes de la familia, con algo muy claro acerca de la familia, pero esa historia de vida que le brindé yo, pues la comenzaron a transformar, y pues ya van a escuchar también si yo venía de un momento difícil, venía transformado por el licor, cambiado por las mujeres, pues esa acción también afectó a mi esposa y ella les va a comentar cómo fue que la afectó desde que se casó conmigo. Bueno, buenas tardes. Bueno, soy Niso, para igual poner en contexto con mi esposo. También nací en Bogotá y como él menciona, en una familia muy tradicionalista, católica de nombre, eh, y con muchos sueños, porque fui criada dentro de un hogar donde mis padres se dedicaron a nosotros, a mis hermanos. Tengo dos hermanos, a dos hermanos y a mí, con unos principios muy bien puestos, con valores morales. Una niña, considero yo en este contexto que podemos decir ahora muy bien criada, con buenos principios y con muchos sueños. Sueños de llegar a encontrar ese hombre ideal, ¿cierto? Entre comillas, que uno lejos de Dios empieza a mirar eh, cuál sería ese hombre ideal. Estoy hablando de una época sin Dios, obviamente, y con ciertas características. Me casé con ese sueño, con esa idea, pero me estrellé grandemente con una realidad fuerte, una realidad en la que en algún momento ya no pude escapar de ella. Me casé con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, con muchas expectativas y me encontré ya casada con una realidad diferente que me hirió tan grandemente, tan fuertemente, porque lo que había soñado fue totalmente eh, diferente a lo que encontré. Un hombre, como él dice, alcohólico, un hombre infiel, mujeriego, un hombre despreocupado, un hombre, bueno, creado en un ambiente completamente diferente al mío. Por tanto, empecé a ser físicamente y psicológicamente, emocionalmente, por él, pues, de una manera muy, 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 muy fuerte. Y como él mismo menciona, obviamente yo también respondía de la misma manera. También yo empecé a hacer ese tipo de maltrato, especialmente el físico, y intenté en muchos medios que la relación mejorara y que de pronto hacer caer en cuenta a él de ciertas situaciones que no estaban bien, pues para mí en ese momento de hecho no estaban bien. Pero no, él no nunca escuchó, nunca aceptó y entonces empezaba el conflicto. Como yo no era escuchada, entonces yo empezaba también con una respuesta agresiva y empezaron los conflictos, sangre en todo momento, extremos, eh, y así estuvimos, creo que como el primer año, los dos primeros años tal vez, bueno, yo creo que puede ser un poco más. Em, pero algún día, después de algunos años, empecé a, empecé a conocer otro tipo de personas. Y aquí es cuando pues, entendemos nosotras como mujeres somos muy, muy susceptibles y digamos que para nosotros es muy importante el sentirnos valoradas, amadas, pues para la gran mayoría de mujeres es como una característica de nosotras, sentirnos protegidas, amadas, respetadas, valoradas. Y pues yo no encontré nada de eso al lado de Fernando, absolutamente nada, todo lo contrario. Entonces se vuelve uno muy susceptible, muy vulnerable y parece que las personas que están alrededor de uno, que empiezan a rodearlo, especialmente los hombres, se dan cuenta de la situación y es cuando ellos llegan y aprovechan la situación, ¿sí? Una mujer que está susceptible, vulnerable, necesitada de cariño, de afecto, de amor. Entonces, eh, llega una persona determinada
y empieza a saber mi situación, empieza a actuar de una manera totalmente contraria como actuaba mi esposo. Y claro, en ese estado, un corazón herido, con muchas situaciones complejas en el matrimonio, empiezo yo entonces como a sentirme atraída por esa persona y, y empezamos a tener una relación. Entonces caigo yo en adulterio. Fernando ya había caído, obviamente. Yo no me había fijado del adulterio de él, pero sí de su alcoholismo y de todo lo demás, y de su maltrato. Pero yo caigo en adulterio. Un adulterio que trascendió, tuvo mucha trascendencia. Más adelante vamos a explicar. Em, y, y pues me profundicé en ese adulterio totalmente. Empecé también a tomar. Empecé a tener una vida que hoy en día entiendo desde el Señor que fue una vida de total perdición. Porque hasta cuando yo me casé, digamos que era una persona, entre comillas sana, y tenía una vida muy, muy reservada, muy juiciosa, mi universidad, mi casa y demás. Pero cuando me encontré con él, ya salió todo lo contrario. La misma situación que viví con él me hizo caer en adulterio, caer en el licor, caer en la perversión, o sea, una vida bastante, bastante pervertida, de hombres, de licor. ¿Sí? Y entonces esa fue nuestra vida durante los primeros años. Él por su lado en licor y en mujeres y yo por mi lado de la misma manera. Por mi infidelidad o mis infidelidades y también en licor y en vida de perversión y demás. Entonces, digamos que hasta ahí vamos en una parte de lo que Ahí, fue nuestros ahí, primeros años de matrimonio. ahí estamos narrando los primeros 10 años de matrimonio, de los 19, casi entrando a los 20 años de edad, hasta que teníamos los 30 años de edad. Era prácticamente un infierno esa vida. Yo pienso que como sabía que yo llegaba tarde, Sonia llegaba unos minutos antes como para que empatáramos la perversión en la cual estábamos como matrimonio. Pero vale aclarar algo. Íbamos a misa, orábamos. O sea, aquí es donde yo hablo de la relación con Jesús y la religiosidad. Porque íbamos a misa. Recuerdo que hacíamos novenas al 20 de julio, tratando de buscar alguna solución porque era insoportable la vida, era algo tremendo. Pero ya han pasado los 10 primeros años de infierno, porque yo digo, el infierno sí hay y hay también aquí en la tierra, y esos son esos 10 primeros años que viví con Sonia. Recuerdo que un día me levanté enguayabado, pero sentía una tristeza impresionante. Sonia se había ido a trabajar y le dije a Dios esa mañana en el apartamento donde nosotros vivíamos, si tú existes, sácame de este mundo, sácame de esta historia, si tú existes, porque hasta el momento he hecho cosas porque me han dicho, pero no tengo la certeza si tú existes o no. Y hasta me cogí una oreja y dije, sácame de una oreja fuerte de este mundo porque o me separo o hago de mi vida lo que yo quiera, porque pues yo pienso que el pecado a veces, entre comillas, es agradable. Me encantaban estar con las mujeres, tomar, y como no tenía camino ancho para andar, pues obviamente había como esa piedra de tropiezo, pero también sentía ese vacío. Y dicho y hecho, yo le hablo al Señor en la mañana, un sábado, digo que si existe, y ya en la tarde yo regresé al apartamento tipo 5 o 6 y ya no vi a Sonia. Le dije, pues ya desde allá debe estar en la casa. Y la llamé por teléfono porque presentí algo y ella me respondió. Ella me respondió, me dijo, mire, y la encontré en la casa de ella, de la mamá, y me dijo, no me espere porque no voy a llegar y nunca más voy a volver con usted. Se rompió todo. Y ahí comienza una nueva historia, porque ahí en depresión, nunca pensé que me llegara a pasar esto, tal vez por la presión social, ahora que voy a decir a mi familia, ahora mi vida vuelta a nada, me dio muy duro, y comienza un tiempo de llanto,
comienza un tiempo de decir, oiga, ¿qué fue lo que hice con mi vida? Destruido, no dejé de comer, me comencé a flacar, en fin, comenzó una nueva historia, pero recuerdo una mañana que como a la semana siguiente voy un domingo a la casa de Sonia, le digo, bueno, ¿qué pasó? Perdonémonos y démonos un nuevo inicio. Pero ella estaba radicalmente con un no. Y recuerdo que mi suegra me dijo, ya no más, ya déjense porque se han hecho mucho daño. Y yo le dije, no, tal vez me quede una esperanza, una pequeña esperanza. No es muy grande y es la esperanza de Dios, de Dios. Porque en esa semana de desespero, no trabajé, me dediqué, fue a llorar, a lamentarme. Pensé tres cosas a hacer con mi vida para acabar con el tema. Segundo, profundizarme en el alcohol y hacerle daño a las mujeres. Dice, pues he estado con las mujeres, voy a dedicarme a hacerle daño más a las mujeres, tendré una y otra. Y número tres, que era la menos, en porcentaje de posibilidad, le voy a dar una oportunidad a Dios que actúe en mi vida. Tomo la decisión de darle una oportunidad a que Dios actúe en mi vida. Y le respondí a mi suegra, tengo tan solo una esperanza y esa esperanza es Dios. Y salí y me fui. Comienzan días de desespero. Recuerdo que en alguna oportunidad le dije a Sonia, Sonia, por favor veámonos porque miremos estamos pagando el apartamento. Sonia cogió su mundo, yo quedé con las deudas, como yo no comencé, no trabajé, pues comencé financieramente a no tener dinero, no pagaba las cotas, me iban a cortar el agua, la luz, no tenía para comer. Entonces dije, por lo menos reunámonos y hablemos acerca de ese tema, pero yo también con la ilusión y como pretexto de poder hablar con ella, a ver si ella cambiaba de parecer. Y, nos hicimos la cita en un lugar X, yo estuve ahí, ella estuvo ahí, estuvimos en el mismo lugar a la misma hora, pero nunca nos encontramos. Al no encontrarnos, yo había escuchado, porque Sonia en el pasado, en su intento de restaurar el hogar, recuerdo que me había llevado a un lugar que se llamaba Minuto de Dios y que me había ido a una asesoría de parejas y había escuchado que ayudaban a las personas allá. Entonces llego y al no encontrarnos en ese desespero, era un viernes, tomo un bus por la avenida 68 hacia el Minuto de Dios y fui recordé donde me habían llevado, eran tipo 6 de la tarde, pero estaba totalmente desesperado y cuando llegué vi una señora que iba cerrando la puerta y le dije, necesito hablar con alguien, quiero que alguien me escuche. Me dijo la señora, no, qué pena, ya todos se fueron, venga el martes, porque yo recuerdo que era festivo ese fin de semana. Le dije, no, el martes yo ya me he suicidado, martes, no aguanto el martes. Y me fui por una calle y vi una puerta abierta y vi hombres levantando las manos, adorando a Dios, y me causó impresión y dije, debe ser alguna iglesia protestante, debe ser una iglesia protestante o algo por el estilo. Y no entré, pero algo me decía, entra ahí. Y dije, bueno, me voy para mi casa a llorar o voy a golpear. Entonces me voy acercando a la puerta y tan pronto me acerco a la puerta sale un hombre y me abraza. Hola hermano, que no sé qué, y me dio un abrazo y me entraron y de una vez me recibieron varios hombres me preguntaron que qué me pasaba y yo les comenté algo rápidamente y comenzaron a orar por mí. Y yo pienso que ahí fue ese momento porque me impresionó tanto. Nunca pensé que eso existiera dentro de la Iglesia Católica. Era una comunidad que recuerdo con mucho amor y mucho afecto, hombres y mujeres de futuro del Minuto de Dios.
Y estos hombres me abrazaron, yo me sentí amado en ese momento, me sentí que no estaba solo y también comencé a escuchar a otros hombres que estaban en situaciones peores o similares a las mías y dije, yo no soy solo el que estoy en esto. Y me dijeron, ven a las asambleas de oración, que eran los días miércoles. Y pues yo comienzo como a apasionarme, comienzo a descubrir un mundo que yo no conocía, un ambiente que yo no conocía. Y entonces me invitaron al miércoles siguiente y yo fui al miércoles siguiente y comenzaron la predicación, comencé a escuchar la palabra y cada palabra que decía aquel varón comenzó a penetrar en mi corazón y yo lloraba y comencé a entender y comencé a enamorarme de Dios. Comencé a enamorarme de Dios, tanto que salía de esas reuniones y me iba para mi casa, no volví a escuchar música secular, corté con todos los teléfonos que tenía de amigos que me invitaban a tomar, a las fiestas. Me quedé solo y comencé a rodearme, lo que escuchaba, lo que veía, eran temas de Dios. Y comenzó un fuego dentro de mí, que entre lágrimas y esperanza, entre lágrimas, porque la situación con Sonia ¿era qué? Era igual, no había cambiado nada. Y ahí comenzó la historia y ya vamos entrando, también Sonia va narrando la partecita de esta historia. Bueno, mientras eso sucedía, lo último que conté es que yo conocí a una persona, empecé a relacionarme con esa persona, empezó una relación muy cercana, y por eso es que yo, aquel sábado, cuando él menciona que yo ya no regresé, yo decidí en algún momento abandonar a Fernando, y ese día fue radical. No saqué en la mañana mis cositas y no regresé, porque yo ya tenía eh, mentalizado que me iba a organizar con esa otra persona, ¿sí? Impactó en ese momento, bueno, todo lo que empecé a vivir con él, que era de alguna manera diferente a lo que había vivido con Fernando, que yo tomé una decisión radical en ese momento de no volver con Fernando, de separarme, e incluso días después, semanas después específicamente, yo comencé a investigar, a empezar a hacer el trámite de la unidad del matrimonio, porque no había hijos en ese momento. Porque mi plan era casarme y organizarme con esta persona. Mm, ¿Qué sentía yo en ese momento por Fernando? Nada, nada. Sentía repudio, sentía asco, sentía repulsión, sentía aversión, fastidio y obviamente no quería estar con él. Él empieza a buscarme como lo dice hace un momento en la casa de mi padre. Sí, yo lo repetía en cada momento, no voy a regresar porque no siento nada por usted, quiero, o sea, no lo voy a hacer, es fastidio, es repudio y no voy a hacer. Él escuchaba, bueno, y seguía, él en ese momento empezó entonces su vida espiritual como lo está mencionando, porque llegó al Minuto de Dios, llegó allá a la comunidad Hombres y Mujeres de Futuro y comenzó una vida espiritual. Yo me hundía cada vez más en la perversión. Yo me fui a vivir sola en una habitación donde no mis padres ni mi familia ni nada sabía dónde estaba, porque yo quería empezar a vivir una vida de perversión totalmente. Entonces, pues, los días esa persona iba y se quedaba conmigo, a veces, algunos días, unos días sí, unos días no, y empecé a tomar más, a llegar más tarde, a no llegar. Todo me rodeaba y me atraía hacia ese mundo porque mi jefe en ese momento era una persona que estaba pasando una situación como la mía y él mismo me llevaba a tomar, o sea, digamos que todo como que se acomodaba para facilitarme ese camino, porque incluso en el trabajo podía llegar a la hora que fuese y no era necesario excusarme de nada porque con mi jefe estábamos de caminar, de perversidad. Entonces todo parecía acomodarse para facilitarme a mí el camino de lo que estaba viviendo. Y mientras que él entraba en los caminos de Dios, yo me profundizaba más en el camino de perversión, pero sucedió algo ahí muy importante que lo mencioné, bueno, lo mencionó en algún momento Fernando en un comienzo, y es que ella estaba enamorándose del Señor y él empezó a tener una relación de intimidad con Dios y, y el Señor empezó a hacer una gran obra
y a hacerle sentir en su corazón, a hablarle a Fernando y a hacerle entender algunas de las cosas eh, que tenían que ver con mi vida y de lo que él debía hacer para que yo fuera una persona salva. Porque si en ese momento yo hubiese muerto, yo me hubiese condenado por la vida que yo estaba llevando. Eh, Fernando, entonces, en ese momento, ya, pues, para que tú lo comiences a decir de lo que empezó el trabajar espiritual. O sea, cada miércoles escuchamos la palabra y creo que es uno de los textos bíblicos que a mí creo que nunca se me va a olvidar y ya lo llevaré hasta la eternidad. Lucas 1:37, cuando escuché nada es imposible para Dios, yo tomé esa palabra, yo la creí, yo creí, dije, mi situación, la situación con Sonia no le va a quedar grande a Dios y me llené de mucha esperanza y comencé a relacionarme con ese Dios desconocido en mi vida porque también estaba en ese apartamento solo y comienzo a entender su lenguaje, comienzo a entenderle, comienzo a escucharle de una manera espiritual y comencé a establecer una relación como de dos amigos, porque yo sentía la presencia de Dios. Yo sentía y me seguía apasionando por él y sentía su presencia. Y tanto que comenzamos a generar algunos diálogos. Y recuerdo algo en particular que un día le dije, pues yo ya te conozco, ya habían pasado algunos meses, ya íbamos llegando casi al año. Y le pregunto a Dios, tú tienes todo el poder para hacer las cosas y tú puedes restaurar mi hogar. Tú lo puedes hacer, tú tienes la autoridad y el poder para hacerlo. Y recuerdo que él me dice que no lo iba a hacer. Yo le dije, todo un Dios, hasta me molesté, todo un Dios y no me va a restaurar el hogar. Me respondió esto, me dijo, no, porque lo primero que quiero restaurar es tu propia vida, porque no eres un hombre a mi imagen y semejanza. Si yo te devuelvo el hogar como tú estás, volverías a caer. Por eso no me hables de tu matrimonio, quiero que hablemos de tú y yo. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero reestructurarte como hombre que eres. Yo quiero levantarte y prepararte para algún día que puedas estar con tu esposa. Antes no me hables de eso. Que fue muy decepcionante para mí, porque yo quería escuchar el milagro. Quería escuchar que Dios me hubiese dicho, ya Fernando, me conociste, mañana tu esposa está arreglado, ya ella va a volver y aquí no ha pasado nada. Yo pensé escuchar eso. Entonces, pues fui mirando cosas que necesitaba cambiar como hombre, cosas que estaba haciendo como hombre que no ayudaban en la construcción de hogar. Y yo pienso que es muy importante anotar eso en este testimonio. Siguen pasando los días, siguen pasando los meses y me sigo enamorando de Dios. Eh, cierto día, cierto día estaba hablando con Dios, me levanté un domingo en la mañana y comencé a orar, sentí su presencia y vivíamos en un quinto piso y coloqué música del Señor, estaba como en un momento bien importante en la presencia de Dios cuando él me dice, lo escuché audiblemente, ya estás listo, te voy a recuperar el hogar. Y tan pronto escucho la palabra de Dios que llega a mi corazón y suena el teléfono. Y contesté, y era Sonia. Le dije, uy, Dios es más rápido que el internet. Es rápido, contesta de manera rápida. Pero yo cuando le escucho el teléfono, no era la voz de una mujer rendida a un hombre donde quiero ir corriendo a tus brazos, sino todo lo contrario, una mujer con una voz tosca y me dijo, ¿qué hubo? Dije, esto anda mal. Y yo digo, y ella me dice, lo llamo porque ya tengo los papeles listos de la nulidad. Ya no quiero vivir más contigo, no quiero estar más, ya tengo listo, yo me voy a casar, se descubrieron las cartas. Pues yo caí en tristeza porque hacía unos segundos, unos minutos, Dios me acababa de decir que iba a restaurar mi hogar. Y vuelvo a la presencia de Dios y le pregunto, tú y Sonia me están volviendo locos, tú me dices una cosa y Sonia me dice otra. Y Dios me responde,
¿A quién le crees? ¿A ella o me crees a mí? Tienes que tomar una decisión. ¿A quién le crees? Yo te estoy dando mi palabra y tú tomas la decisión de creer lo que yo te estoy diciendo o crees en las palabras de ella. ¿Crees en las palabras de ella? Pero entonces llego y le digo, Señor, pues yo creo en tu palabra, yo creo en tu palabra, yo creo en tu palabra. Y bueno, le creo en eso y como que en medio de la desesperanza me vuelve la esperanza. Y le digo, bueno, Señor, terminó el domingo, en otro día de la semana le pregunto, bueno, Señor, tú me dices, pero dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué es lo que tengo que hacer. Y llego y llega y me dice una palabra muy bonita, dice, pues conquístela, conquístela. Señor, ni siquiera viene a mí, ni siquiera quiere escucharme cómo quiere que la conquiste. Dijo, no, conquístela. Bueno, yo comencé a pensar cómo se conquista una mujer, cómo se conquista. Y recuerdo que no tenía dinero y pasaron unos vendedores ambulantes vendiendo unos muñecos así grandes, un Giordano, y le dije, uy, con esto yo la conquisto con esto. Y compré el Giordano a plazos porque no tenía, como que eran 2.000 pesos semanales, algo así, que tenía que pagar. Le dije, yo de cualquier manera los pago, los pago. Y y un día la llamé y logré comunicarme con ella. Le dije, necesito que vengas al apartamento porque ya dice que te vas a separar conmigo, que no sé qué. Ven y arreglamos. Y entonces la invité al apartamento y ella accedió. Dice, este es mi momento. Entonces el Giordano, le tenía el Giordano y preparé un arroz con pollo. Le dije, con esto yo la mato, con esto yo la mato. Y le coloqué papitas en forma de girasol para que ella viera un hombre diferente, un hombre restaurado. No, yo me imaginé ciertas cosas. Cuando llegó el día, ese día, llegó y la invito, le sirvo la mesa, la limpié, o sea, como nunca la había atendido, la atiendo a ella, eh, y llega y se comió el arroz, cogió el Giordano y se fue, y no me dijo que sí. Dije, y ahora se comió el arroz, se llevó el Giordano, yo estoy endeudado, y se va a separar, se va a separar, se va a separar. Y voy a la presencia de Dios un poco embejucado, con rabia, le digo, tus planes no funcionan. Mire, compré el Giordano, me costó, tú sabes, estoy arruinado, no tengo ni para la comida, estoy arruinado y compré el Giordano, mire, me tocó comprar la pechuga, aprender a hacer un arroz con pollo, decorarlo y hacerlo todo y no funcionó, no funcionó. O sea, tus regalos, tus estrategias no están sirviendo. Y le dije, qué pena, no tenía el anillo de diamantes para regalárselo. Y me dijo, lo hiciste mal, porque te trataste de regalarle lo que con tu sabiduría. Entonces, ¿qué le regalo? ¿Anillos o qué le regalo? Y recuerdo que me dijo, regálame a mí. Yo quiero que me regales regálame a mí. Yo dije, Señor, pues no te estoy entendiendo. Regálame a mí. Dijo, sí, regálame a mí. Y le pedí discernimiento. Le dije una manera práctica de regalar a Dios cómo es. Y recuerdo que fui a una librería, la librería Minuto de Dios, y le compré la Biblia. Y compré un cuadrito. Y busqué otra oportunidad y le dije, esto es para ti, esto es para ti. Lo recibió despectivamente y yo quisiera que contara cómo comenzó también Dios a tocar el corazón a partir de ese momento que ella recibe el regalo que Dios le había dicho que le diera a ella, que era la presencia de Dios representado en una palabra y en un cuadrito del Sagrado Corazón de Jesús. Fue un momento muy bonito y quiero anotar para ya darle la oportunidad a Sonia. Recuerdo que el Señor me dijo, comienza a orar por ella, comienza a orar por ella está muy mal. Entonces, yo había escuchado unas maneras de orar y entonces yo me imaginaba que me habían explicado unos métodos de oración, de orar al consciente y el subconsciente. Entonces, yo más o menos me imaginaba a qué horas ella se acostaba
me imaginaba una cama donde ella dormía y comencé a tener, eran altas horas de la noche y comenzaba, yo me visualizaba con Jesús tomado de la mano y que yo abría la puerta donde ella estaba y yo le mostraba, mira, ahí está ella. Y comencé a hacerlo casi que todos los días. Por ahí me comencé a orar tipo 1, 2 de la mañana. Dije, en este momento, así sea borracha, ya llegó ahí porque el otro día tiene que madrugar. Comencé a orar, comencé a decir, Señor, mira, ella está ahí, mírala en qué condición está, tócale su corazón, Señor, tú lo puedes hacer. Y yo lo visualizaba. Yo visualizaba, pues, creaba esas escenas dentro de mi corazón. Pero tiempo después, que ya Sonia lo puede certificar, esas escenas que yo visualizaba por fe, ella las estaba viviendo en sueños. Y ahí quiero que comentes cómo fue esa historia bonita. Bueno, quedamos en que yo estaba realizando los trámites de la nulidad y bueno, todo lo que Fernando está comentando de su crecimiento espiritual mientras que yo crecía, él crecía espiritualmente. Y así fueron pasando los meses, yo seguía en mi vida de perdición con esa persona y demás. Y ya habían pasado, yo ya tengo que pasar a la parte donde viene el desenlace, la parte, y es que a pesar de vivir esa vida que supuestamente yo quería vivir con esa persona soñada, entre comillas, algo en mí eh, estaba mal. Yo me sentía con un gran vacío y a pesar de todo sentía un sinsabor y una tristeza, y especialmente en las noches. Yo no podía dormir, yo no podía dormir y cuando lograba dormir me soñaba con mi vestido como me había casado, mi vestido de blanco en la iglesia y demás. Y, y así pasé todas las noches, o sea, no podía dormir. Después entendí que era el Señor actuando en mi vida por la intercesión de mi esposo, todas las noches orando porque mi alma fuera salva y porque el Señor tocara mi vida, porque era una vida en total y absoluto desorden. Eh, y las noches eran así, ahí el poder de la intercesión, poderosísimo. Entonces, las noches pasaban y yo todas las noches me soñaba con el matrimonio, me veía vestida de blanco en la iglesia, como me había casado. Cuando no soñaba así, estaba tranquila, no lograba dormir, me daba vueltas, o sea, era una sensación eh, indescriptible, pero era muy incómoda, o sea, no podía estar bien. En los días era igual, era con una intranquilidad, eh, y así pasaron varios días. Cuando ya nosotros volvemos después, él me dice, me cuenta lo que estaba haciendo y entendí la relación. Entendí, claro, el Señor estaba empezando a tocar mi corazón, estaba inquietando mi vida, estaba sacudiéndome en ese momento. De tal manera que siguió de esa forma así por algunos meses y de esto ya llevamos contando 2 años en que estuvimos separados. Llevamos digamos que nos acercábamos al segundo año de separación y estábamos viviendo esa situación donde ella estaba intercediendo por mí. Y aquí viene la gloria de Dios. Yo sé que la gloria de Dios la hemos escuchado en lo que Fernando ha dicho, pero aquí pues este es el sello maravilloso del poder del Señor, de lo que sucedió en esos últimos días. Yo quiero, antes de que Sonji comente lo que va a decir, recuerdo que un día hablando con Dios, fueron muchas situaciones hablando con Él y Él me respondía, yo ya lo sentía de manera cercana y en un diálogo con Él, Él me dijo algo, mire, yo soy Dios, yo tengo la autoridad en el cielo, en la tierra y en los abismos del infierno. Si yo quiero decirle a ella, levántese, ella va a tener que obedecerme. Si yo le digo acuéstese, porque todo lo tengo bajo mi dominio. No hay nada que se me salga de eso. Recuerdo esas palabras del Señor que me dijo para que queden contextualizadas a lo que Sonji va a comentar en este momento. Mm, Estábamos cerca de 2 años y casi que pues fue un proceso demorado con respecto al divorcio y demás, pero en los días siguientes, venideros a lo que voy a contar, yo pues estábamos ya reorganizando las cosas con esta persona y ya teníamos ya planes específicos y algunas cosas que se estaban ya acomodando. Un sábado yo me fui a trabajar normalmente y a mediodía yo salía y me encontraba con él, con esa persona.
en la tarde para finalizar unos detalles de lo que estábamos organizando. Y aquí viene, o sea, el poder de Dios, y es donde yo digo, les invito a las personas que están viendo y escuchando que creamos, que nunca dejemos de creer, que nunca dejemos de esperar en Él, porque yo lo viví y eso que voy a contar es algo que yo viví, no me lo han contado, pero yo misma lo viví. Y es que salía a mediodía de trabajar para con esta persona y inexplicablemente, no sé cómo, yo salí de trabajo, pero en algún momento, no sé cómo sucedió, pero me vi ya en la puerta del apartamento donde vivíamos con Fernando. Literalmente, después entendí, es como si alguien me hubiese cogido de las orejitas y me hubiese trasladado de un lugar a otro. Así literal, físicamente. Cuando coges algo así y lo pones en un lugar. Así sentí que sucedió, porque de un momento a otro me vi en las puertas del apartamento y era un lugar a donde yo no quería volver. Yo no quería volver a ver a Fernando ni quería volver a ese lugar. No tenía por qué hacerlo y no quería hacerlo, pero allí me vi enfrente de la puerta golpeando ese apartamento. Cuando golpeé, Fernando me abrió y yo le dije, estoy aquí para no volverme a ir nunca más. Y yo hablaba, yo después dije, ¿qué fue lo que yo hice? O sea, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué estoy diciendo? O sea, eso no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo anhelo. Yo tengo otra vida preparada y organizada para mí. Sin embargo, yo estaba ahí porque es como si alguien me hubiera tomado, me hubiera enterrado allí y hubiese dicho que yo dijese esas palabras. Después yo entendí cuando empecé mi conocimiento en el Señor, o mi cercanía a Él más bien, entendí que era el Espíritu Santo de Dios que me había llevado allí, ¿sí? Y me había colocado esas palabras en mi boca y me había colocado allí, me había sembrado allí. Y ese día yo entré y me quedé. Sin embargo, había algo dentro de mí que yo decía, no quiero estar aquí, pero estoy aquí. Yo no me explicaba por qué estaba ahí si yo no quería estar ahí. Fernando habló conmigo, yo no sé, es como si alguien estuviese manejando mi boca, mi lenguaje, mis palabras, y yo le decía, sí, 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 aquí estoy, me voy a quedar. A los pocos días, él fue a donde yo vivía a la habitación y me ayudó a traer todas las cosas. Sí, desde ese momento yo corté todo tipo de comunicación con esa persona, pero no lo quería hacer. O sea, yo nunca lo quería hacer, pero lo hacía. O sea, era algo muy extraño que después entendí, es el poder del Señor, es el poder del Santo Espíritu de Dios, que hace lo inimaginable, que es poderoso, que hace lo imposible, lo hace posible. Y, y me quedé en el apartamento. Yo aún en mi corazón no sentía el sentimiento por él, no sentía el amor, no sentía el deseo de estar ahí, pero estaba ahí. Cuando uno se siente obligado, entre comillas, a estar en un lugar donde no quiere estar y hablar lo que uno no quiere hablar, pero lo hace. Así estuve varios días. Am, y obviamente por estar ahí esos días, yo lloraba mucho, lloraba todas las tardes, yo seguí, o sea, en mi trabajo, en mis cosas, y seguí ahí, pero no quería estar ahí, pero yo sentía que yo no me podía ir de ahí. Es como cuando, no sé, yo sentía como cuando a alguien lo entierran o lo pegan al piso y quiere uno despegarse, pero uno no puede, ¿sí? Me iba a trabajar y regresaba y no tenía como posibilidad porque era como si alguien tomara mi camino y me pusiera allí El y me trajera control. el control de mis pasos, ¿sí? Pero en mi interior yo no me sentía igual bien. Entonces yo lloraba mucho en las tardes. Yo decía, pero ¿por qué estoy aquí si yo no quiero? Es que no quiero estar acá. A lo largo de los días entendí que había algo sobrenatural allí. Yo no estaba cercana a Dios, estaba todavía en una vida lejana de Dios, estaba sin creer, sabía que había un Dios, pero realmente con una vida totalmente lejana y distante, porque Dios para mí no era significativo ni importante. Pero entendí en ese momento que había algo sobrenatural allí, que en medio de mi vida había algo sobrenatural que me hacía allí. Y cansada de llorar y de lamentarme y de ver esa situación mía, una tarde le dije a Dios, Dios,
Si usted realmente quiere que yo esté aquí, me va a ayudar. Entendí que estoy luchando contra usted y no quiero luchar contra usted más. Me rindo. Aquí está. Haga lo que quiera conmigo, pero eso sí, necesito que ponga amor en mi corazón por el hogar y por mi esposo, porque no tengo amor por él, porque no lo quiero y porque no quiero mi hogar. Hice ese diálogo porque no fue oración, no sé cómo tomarlo esas palabras con él. Y ya empecé a sentir paz en mi corazón. El llanto fue desapareciendo. Esa tarde recuerdo, estuve más calmada y en el transcurrir de los días vi como asombrosamente mi sentir hacia el hogar y hacia Fernando empezó a transformarse. Las cosas del apartamento y del hogar que no me interesaban empezaron a interesarme. Si bien es cierto, no amé a Fernando de hoy a mañana, pero con el transcurrir de los días empecé a ver las cosas en él que antes no veía. Pero todos los días lo veía postrado, orando al Señor y adorando al Señor. Y obviamente yo estaba todavía en un mundo de oscuridad con respecto a la presencia de Dios, pero yo ya entendía que era Dios el que estaba ahí. Yo ya entendía que era algo sobrenatural lo que estaba sucediendo en mi vida. Y yo no me resistí porque entendí que no podía resistirme ante Dios. Entonces, seguí con él y a medida de los días yo iba sintiendo como mi corazón se iba doblegando, se iba sensibilizando, iba sintiendo lo que nunca antes había sentido. Y además algo importante es que él seguía orando allá, yo lo veía todos los días y eso ya empezaba a tocar mi corazón y yo decía, oiga, aquí algo anda, algo es raro, o sea, algo no está dentro de lo que yo vivía antes, algo está pasando aquí. No me opuse más a todo esto, sencillamente yo seguía viviendo los días y mirándolo a él y mi corazón se iba sensibilizando. Pasaron así varios días, yo creo que fueron más de semanas, y él, pues, él empezó a congregarse, obviamente ya se congregaba ya en la comunidad, Hombres y Mujeres de Futuro. Yo no, obviamente no, porque todavía estaba pues muy lejos de lo que para mí significaba Dios, pero como Dios estaba ahí en mi vida, pues ya mi sentimiento corazón era un poco más cercano hacia Fernando. Y pasaron las semanas y los días y él me fue invitando a un retiro, a la comunidad, a orar. Y yo era muy apática a ese tipo de reuniones, pero acepté la invitación a un retiro. Fui en el retiro sucedió algo en mi vida, eh, que tocó mi corazón, mis ojos empezaron a abrirse al Señor, empezó la revelación del Señor a mi vida poco a poco. Digamos que lo mío no fue de un momento a otro y de ya tal día, en tal fecha, fue un toque especial del Señor, sino que fue paulatino, fue poco a poco. Cada día el Señor iba manifestándose en mi vida y yo lo iba sintiendo en mi corazón, en mi sentir, en mis sentimientos. Y bueno, pasaron así los meses, yo después acepté entrar a la comunidad y en ese entonces fuimos a otra comunidad, ya empezamos a ser parte de otra comunidad por razones, pues, digamos que ajenas a lo que estamos hablando. Y comenzamos en una comunidad hermosa, Fuego Santo, que ya no existe, pero liderada por dos personas maravillosas, Ricardo Pinzón y Doris Nieto. Y allí fue el toque definitivo. Allí el Señor se reveló al 100% en mi vida. Allí me enamoré de Él, allí lo conocí. Allí mis ojos se abrieron a lo que nunca había visto, mis oídos se destaparon a lo que nunca había escuchado, mi mente se abrió a su rostro maravilloso, mi corazón se abrió de par en par y el Señor empezó a cautivarme, a seducirme, a enamorarme total y apasionadamente. Y fue un mover maravilloso porque comenzamos un caminar aquí comunidad ya con mi esposo, con un hogar restaurado. Allí nos hicieron una renovación de votos en la comunidad donde llegamos, conocedores de la situación, renovamos los votos con una ceremonia maravillosa. Nuevamente nos casamos, se selló ese pacto de que el Señor en algún momento que nos bendijo y comenzamos una nueva vida. Desde ese momento, Comienza la restauración total, ujú, porque comienza a restaurar. Recuerdo tanto nosotros después de la renovación de votos,
comenzamos muy empoderados en la vida matrimonial y teníamos algo que no podíamos tener hijos. No podíamos tener hijos biológicamente. Bueno, esa es otra historia larga con el Señor, donde Él también me habla, pero sobrenaturalmente llega nuestro hijo Samuel, por una promesa que Él me hizo y comenzamos a trabajar fuerte la promesa. Llega nuestro hijo, nos restaura financieramente, restaura nuestras vidas a nivel general, no tan solo espiritual, sino lo material, lo que yo había perdido, nos regala una nueva casa. Después de estar en el ministerio a nuestros padres espirituales con Ricardo y Doris, en cierto momento Dios nos dice que abramos una comunidad, abrimos una comunidad, esa comunidad se llama Comunidad Católica Carismática Jesús es, lleva 18 años, está aquí en Colombia, está en Ecuador, está en España. Aquí en Colombia hay alrededor de 50 servidores, en Ecuador hay alrededor de 10, estamos iniciando en España. Pues ha sido una historia que uno dice, si yo no lo hubiera vivido, podría decir que es como mentira. Es la historia del amor de Dios, es la historia del poder de Dios, es la historia de la manifestación de su gloria. Y bueno, y aquí estamos con mi esposa y vamos a morir juntos y sirviéndole al Señor, muy enamorados de Él. Cada día Dios nos asombra, vivimos apasionados, asombrados del poder de Dios. Por eso ese texto que me dijo, nada es imposible para Dios, lo sigo creyendo y creo que ya me iré a la tumba con ese texto. Tal vez de los textos que más me ha cautivado en mi vida, en la Biblia. No lo dijimos, Sonia, ella es psicóloga, pude estudiar yo la carrera de Ciencias Bíblicas en la Universidad Minuto de Dios. Bueno, y ahí estamos, seguimos sirviéndole y hablándole, pues a través de este programa, a través de esta red, a todas las personas que tal vez están pasando por situaciones similares o peores, recordarles que nada es imposible para Dios. Si le damos una oportunidad a Dios que actúe en nuestras vidas, Él puede cambiarlo todo, Él puede, no hay obstáculo para Él. De verdad que es muy emocionante volver a recordar toda esa historia, obviamente emitiendo pedacitos, porque a veces cuando nos ponemos con detalles, hubo muchos detalles donde el amor de Dios, o sea, cosas hasta ridículas que Dios me mandó a hacer en momentos de necesidad, me mandaba a hacer cosas que digo, yo me estaba volviendo loco, pero hoy me doy cuenta que loco por seguirle, seguir la voluntad de Dios. Y algo quiero aclarar, Sonia sigue siendo infiel y esa infidelidad la acepto, perdón, pero con Jesucristo. Ese noviazgo sí sé que ya no lo voy a poder romper y sé que ella es muy apasionada. Ella me criticaba, decía, ahora se va a emborrachar con vino de consagrar y todo eso, pero ahora ella es la que se toma el vino y la que vive más enamorada y vive gritando aquí en la casa. Y me toca decirle, bájale un poquito, bájale un poquito. Pues esa es nuestra historia. Ay, no, qué hermosura de testimonio. O sea, yo qué les puedo decir. Yo quiero que todas mis parejas y todas las personas que han venido a mi taller los conozcan a ustedes de cerquita, ¿cierto, amor? Al taller del infierno al cielo en el matrimonio. Y todas las personas que van a escuchar este testimonio a través de esta red, de este canal, yo estoy seguro que el Señor los trajo porque por la crisis que tenemos tan grande en las familias, si no escuchamos a Dios a través de ellos, es porque definitivamente no queremos escuchar. O sea, no hay nada que el Señor no pueda restaurar. Aquí hay dos parejas restauradas de las cenizas, literal. Y también vivimos 10 años un infierno completo. Y miren, Dios todo lo puede, pero sí necesita algo. Y es tú sí. Necesita un alma dócil, cualquiera de los dos. Con uno de los dos, a él le basta. Que le diga que sí y se done y ya él hace maravillas en ese hogar. Yo creo que después de este testimonio, ningún matrimonio, ninguna persona se va... No, nadie está desahuciado. Después de escuchar esto, no hay matrimonio desahuciado porque el Señor se encarga. Uno de los dos, en oración, en entrega, le pide al Señor y el Señor no va a defraudar.
y entra hasta el fondo del corazón y empieza a actuar hasta donde tú piensas que es imposible. Es que, ¿qué dijo? Sonia no me va a decir que sí, venga, la coge esas orejitas, porque es que como dijo Fernando antes, todo se hace como yo lo digo, como yo lo dispongo, y Sonia, entonces ya te di la oportunidad a ti solita de decir que sí, entonces que no, venga, yo me la llevo de las orejas para allá. Es que esa parte es increíble. Eso es lo más impactante, eso es lo que más me ha impactado, demasiado hermoso. Es increíble porque, Sonia, cuando tú te viste en esa puerta, o sea, yo qué estoy haciendo aquí, en ese momento no tomaste, no pensaste como, mejor me voy, porque terminaste fue tocando la puerta. No, no, Era capaz. si no hubiese tenido la opción de decirme qué hago aquí, me devuelvo, no, todo fue tan rápido que ni yo pude entender cómo fue rápido. Porque de una vez golpeé y de una vez dije, y ya estaba dentro, o sea, no podía hacer nada. Y es como si yo hubiese podido irme a trabajar y no regresar, pero no podía hacerlo. Yo seguí con mis días trabajando y regresar, porque era como tú dices, Algo sobrenatural. como si alguien controlara mis pasos, mis movimientos. El poder del Señor es maravilloso, es grande. O sea, sin palabras. Es que es demasiado. Es Sin que él es palabras. demasiado. Es que miren, mientras grabamos, yo lo tengo a él aquí mirándome. Y yo lo miro y yo le digo, es que tú. Para verificar, aquí tenemos las evidencias de lo que sucedió hace, las voy a traer, voy a traerlas y les voy a el regalo. Dale. Va a traer Claro que el sí. regalo y el cuadro que lo tengo en mi mesita de noche. Ay, no, qué hermosura, Sonia. ¿Tu hijo cuánto tiene en este momento? 17 Mire, años. este fue el cuadrito. Creo que no está limpio. ¿Cómo está? A ver. Esta fue mire la Biblia cómo está. Ella nunca ha cambiado de Biblia. Ay, Y voy a no, leerla, ya, la voy a mejor colocar aquí dicho. delante. Ya está, mire, aquí dice, Mira. ya está toda, porque Sonia la ha usado tanto, de pronto no sé si alcancen a leer ahí. Si no, después me mandas una foto y la publicamos ahí. Para Sonia Esperanza. Para Sonia Esperanza Niso, de Dios, agosto 1 del año 2000. Este fue cuando me dijo, regáleme a mí, esto fue lo que sentí que iba a regalar a ella. El cuadrito fue el regalo que la cautivó a ella. Con eso No me regalo mataste. El Jordano está por ahí, pero usted firmó. Cuando te digo es que lo estás haciendo mal, mal. Es que no, estás haciendo mal. Es que no era con los regalos del Demasiado mundo. lindo, el testimonio es demasiado. No era con los regalos del mundo, era con el Señor que tenía que estar allá metido. Precioso, precioso. Yo pienso que hay un mensaje también importante aquí que no quiero dejar escapar, y es que no le pongamos a Dios tiempos, porque miren tan hermoso cuando Él dijo, es que no te la voy a devolver, yo no lo voy a restaurar. Es que pónganse a pensar, si primero Dios no hace una obra en nosotros, pues si Sonia hubiese llegado antes y hubiera encontrado un medio, Fernando renovado, seguro a los meses hubiera vuelto a suceder algo lamentable y quizás, ¿cierto?, más heridas se hubieran ocasionado. Pero el Señor primero tenía que hacer una obra en uno para que a través de ella ese corazón restaurado, renovado, lleno del Señor, pudiera hacerlo en el otro, porque si se dan cuenta, Sonia lo observaba, Sonia le veía, eso me pasó a mí cuando les llegó el retiro, yo lo observaba, yo decía, está loco, pero cuando yo lo veía loco rezando el rosario de arrodillado en el fondo, yo me quería sentir como él, yo veía su rostro y yo decía, ay, eso se ve como tan chévere, pero obviamente yo estaba en mi soberbia, entonces miren que primero debe ser en el uno y luego en el otro. Sí, entonces me parece muy bonito ese detalle. Totalmente. Perdón, lo último que yo quisiera agregar, qué pena que me pasemos un poquito de tiempo, es que todas las personas que están de pronto luchando por un matrimonio, por la restauración del hogar, yo les quiero decir, primero permítanle a Dios entrar en sus vidas, permítanle a Dios que toque su corazón, permitan que Dios muestre su rostro realmente como es en sus vidas, porque Él quiere, antes que nada, quiere hombres y mujeres restaurados, que le amen y le adoren. Y producto de esa restauración de hombres y mujeres nuevos, van a vivir matrimonios santos, matrimonios
llenos del amor de Él, que es lo que Él anhela. Entonces, dejémonos tratar por Dios. Que eso fue lo que pasó con Sí. nosotros. El Señor, estuvimos separados 2 años, en esa separación Él trató la vida de Fernando primero y después empezó a tratar de alguna manera mi vida para prepararme para ese momento. Entonces, permitamos que el Señor trate nuestras vidas primero como hombres y como mujeres para que podamos tener matrimonios. Es que muchas veces alargamos los tiempos porque cuando comenzamos un proceso de restauración siempre decís, es sánalo a él, restáuralo a él, cámbielo a él y todo va con él, pero a veces todos hemos errado y hay que permitir que primero la restauración comienza por uno, pero ese uno tiene que ser tocado, porque a veces uno piensa que porque uno está orando, uno está en lo correcto y el otro que está en el mundo está equivocado. Y hay veces Dios, en mi caso fue, primero te trato a ti. Primero, tú que estás conmigo, te trato a ti, te restauro tu vida, no me hable todavía de ella. Y a veces tenemos la manía de que siempre el otro, Señor, el otro es el diablo, el otro está endemoniado, Señor, trátalo a él, yo ya que estoy en ti soy santo. Y a veces alargamos los tiempos, podemos alargar los tiempos y es mejor que si estamos en un proceso, Señor, yo estoy contigo, mire cómo soy como mujer, mire cómo soy como hombre, restáurame y así vamos a minimizar los tiempos, vamos a acortar los tiempos o si no se van a hacer mucho más largos. Bueno, y algo Qué que belleza. contar aquí también, nos preguntaba, nuestro hijo Samuel tiene 17 años, él es un adorador, esa es toda otra historia, en alguna otra oportunidad contamos toda la historia, cómo fue que Samuel llega aquí a la tierra, él es el adorador, es un músico tremendo, dirige la adoración en la comunidad, para que algún día lo conozcan, está apasionado por Wow. Dios, quiere Qué seguir el belleza. mismo camino de sus padres. Menos mal que no nos conoció en nuestra vida pasada, él ha escuchado cuando... Él la vez pasada me preguntó, papá, no sé esto porque nunca lo he visto, pero tú intentaste. Y yo le dije, sí, 3 veces, porque recuerdo que una vez fue con un otra vez fue, le coloqué, me senté en ella y ella perdió los hijos, y la tercera vez la quería mandar al tercer piso, y yo le narré eso a él, le dije, pero es la ceguera del hombre. Son las cegueras que tenemos que, aunque aunque tengamos una religión, a veces la religión no me asegura de que yo tenga a Dios en mi corazón, porque pues reitero, como se lo dijimos, éramos de misa cada 8 días, de novenas, de todo eso, pero no, en nuestro caso no funcionó. No teníamos el conocimiento de Jesús y obviamente a mi hijo pues es hermoso y es un hombre que quiere continuar el camino, inclusive hemos hablado que el día que yo muera y que Sonia muera, él va a continuar el camino que se inició aquí en la tierra. Qué Ay, belleza. no, qué hermosura. Bueno, ahí vamos a dejar todos los datos de la comunidad para que los que quieran se vinculen a ella. Qué belleza, qué belleza. Uno no caminar solo, es indispensable estar en comunidad Muy para que importante. podamos sostenernos los unos a los otros. Qué No, regalazo ese pareja testimonio, hermosa, la bendito verdad, Dios. Dios les bendiga, les multiplique, siga llenando de gracias ese hogar, todo ese apostolado, ese sí que le dieron a este espacio, para que el Señor siga haciendo milagros a través de esas pantallas, es hermoso. Ustedes se siguen donando y eso yo sé que el Señor se los va a recompensar. A todos ustedes que están viendo este regalo tan hermoso, pues lo tienen que compartir a diestra y siniestra. O sea, mejor dicho, cada uno de ustedes lo tiene que compartir a muchísimas personas, porque los hogares están sufriendo mucho, las familias se nos están desmoronando y con ese testimonio creo que queda claro que nada es imposible para Dios. También recuerden que tenemos un taller precioso, un taller se llama Del infierno al cielo en el matrimonio. Es un taller virtual. Toda la información la encuentran en nuestra página web www.regalametuhistoria.com. Es un taller para restauración y fortalecimiento matrimonial. Muchas Un abrazo muy gracias. grande. Gracias, Sonia. Gracias, Fernando. Dios los bendiga por su generosidad en esta Gracias, yo lo bendiga. Gracias por hermosísimo. este espacio. Muchas gracias a usted. Dios los Dios bendiga. los bendiga. Saludos a Samuel. Dios los bendiga a Gracias. todos. Un abrazo. Y bueno, un abracito. Chao. Hasta luego. Chao.